Hola, bienvenidos a un nuevo video. Les pido que me acompañen al desarrollo de un nuevo contenido. En esta oportunidad vamos a trabajar con la simplificación de fracciones, pero fracciones particulares, porque pueden notar que el numerador de la fracción que vamos a trabajar es a su vez una suma algebraica de fracciones y el denominador también está conformado por una suma de una expresión mixta, porque tenemos un número entero por un lado y el otro sumando es una fracción algebraica, ¿verdad? Una expresión algebraica porque son letras. Este tipo de fracciones se llaman fracciones complejas, ¿verdad? Cuando el numerador y el denominador, puede ser uno o pueden ser ambos, sean a su vez fracciones. ¿Qué debemos hacer en este caso? Bueno, debemos realizar las operaciones indicadas tanto en el numerador como en el denominador y luego realizar la división respectiva, porque toda fracción no es más que una división. Esto es el dividendo y esto es el divisor. Pero entonces operamos por separado primero en el numerador o dividendo y luego vamos a hacer lo propio en el denominador o divisor y posteriormente, una vez que tengamos los resultados del numerador y el denominador, hacemos la división respectiva, que no es más que colocar el dividendo tal cual y lo multiplicamos por la inversa del divisor. Entonces vamos a hacer eso. Comenzamos acá y en el numerador vemos que tenemos una suma, ¿verdad?, algebraica de fracciones cuyos denominadores son distintos. Debemos sacar el mínimo entre esos denominadores y como son factores no comunes, es decir, nada tiene que ver la a con la x, simplemente el producto de ellos dos será mi mínimo, es decir, a por x o lo que es lo mismo a x, ¿verdad? Vamos luego a dividir ese mínimo entre cada denominador y lo que me dé ese resultado de la división lo voy a multiplicar por el numerador respectivo, es decir, a x entre x se van a cancelar las x, me va a quedar la a multiplicada por a me va a quedar a al cuadrado. Entonces colocamos acá a al cuadrado. Menos, que es este menos, a x entre a se van a cancelar las a, me va a quedar x al multiplicarlo por la x que está en el numerador, entonces colocamos x por x, x al cuadrado. ¿Ok? Nos vamos al denominador, entonces vamos a realizar esta suma de 1 más esta fracción. Igual debemos sacar el mínimo, pero el mínimo simplemente va a ser la x porque es el único denominador que tengo. Igual que hicimos acá en el numerador, dividimos entre cada denominador y lo que me dé lo multiplico por el respectivo numerador. Se supone que debajo de este 1 hay un 1. Entonces x entre 1 es x por 1, obtenemos x. Más, colocamos entonces más acá, x entre x es 1 por a, colocamos a. Una vez que ya hayamos realizado las operaciones indicadas tanto en el denominador como en el numerador, entonces ahora sí vamos a hacer la división del dividendo, es decir, lo que está acá en el numerador, entre el divisor, es decir, lo que está acá en el denominador. Entonces colocamos a cuadrado menos x cuadrado sobre ax y eso lo vamos a multiplicar por la inversa del divisor, es decir, la inversa de x más a sobre x. Entonces la x va a subir acá al numerador y en el denominador me va a quedar x más a. ¿Qué tengo ahora? Ahora tengo un producto de fracciones. El resultado va a ser multiplicar el numerador con el otro numerador, es decir, multiplicamos los numeradores entre sí y los denominadores entre sí para obtener un nuevo numerador y un nuevo denominador. Entonces eso es lo que vamos a hacer seguidamente. Pero me doy cuenta también que acá tengo una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Y la diferencia de cuadrados la podemos factorizar como la suma de las raíces cuadradas de estos dos elementos que tenemos acá. Es decir, esta diferencia de cuadrados la podemos escribir como a más x, que es la suma de las raíces cuadradas de estos elementos por la diferencia de esas mismas raíces, es decir, a menos x. Y eso se está multiplicando por x, entonces multiplicamos acá por x. Recuerden que en el producto de fracciones multiplicamos los numeradores entre sí, pero esto que está acá, ¿verdad?, lo hemos escrito de manera factorizada como a más x por a menos x, porque esto no es más que la factorización de esta diferencia de cuadrados. Entonces borremos esta parte y continuamos. Entonces multiplicamos esto, que acá está factorizado, por esta x, entonces acá tenemos el resultado del numerador. Y en el denominador simplemente colocamos el producto indicado de ax por x más a.
Aquí tenemos x más a. Ahora bien, vean que acá tenemos x más a y aquí tenemos a más x. Resulta que tanto la a como la x, a menos que se diga lo contrario, y cualquier variable que aparezca dentro de estas fracciones, ¿verdad? Dentro de estas expresiones algebraicas, van a representar para nosotros números reales. Y nosotros sabemos que la suma de números reales es conmutativa. Por lo tanto, a más x es exactamente igual que x más a. Lo que quiere decir que este factor que está acá multiplicando en el numerador, yo lo pudiera cancelar con este factor que tenemos acá multiplicando en el denominador, porque serían factores comunes, ¿verdad? Tanto en el numerador como en el denominador, sabiendo, repito, que esto que está acá, a más x, es exactamente igual a x más a, es decir, a este factor, porque se trata de números reales y la suma de números reales es conmutativa, ¿ok? Pero lo propio también podemos hacer con esta x que está acá y esta x que está acá. Lo que quiere decir que nuestro resultado final simplemente sería a menos x sobre a, que es lo que vamos a colocar seguidamente como resultado final. Entonces la simplificación de mi fracción va a quedar de la siguiente manera. Simplemente a menos x sobre a. Ese sería el resultado final de mi ejercicio. Finalmente entonces esta fracción compleja que tenemos acá da como resultado esta otra fracción que es mucho más simple evidentemente que la original. Bueno amigos, hasta acá este video, espero que haya sido comprensible todo lo que hemos explicado hasta este punto. Si quedó alguna duda, sugerencia o comentario, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios y yo trataré de darte respuesta a la mayor brevedad posible. No me queda más que darte las gracias por tu atención, por haberme acompañado hasta el final del video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.